Bien, vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 22, versículo 2. ¿Vas a hacer algún receso, Luis, o vamos al tiro? Ok. Vamos entonces a la palabra del día de hoy, de este jueves 2 de junio, ¿verdad? 20 horas con 41 minutos. Estamos en vivo y en directo, ¿eh? Así que vamos a ir a la palabra del Señor, que está en Mateo 22, 1-14. Esto es una parábola, ¿sí? Es una narración de un suceso que es cotidiano, una historia cotidiana, pero que tiene una enseñanza espiritual. Eso es una parábola. Y esta parábola se llama la parábola de la fiesta de bodas, de la fiesta de las bodas, ¿verdad? Vamos a ver qué dice este pasaje. Mateo capítulo 22, del 1 en adelante, dice así. Aquí está Jesús. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, ya le había hablado. ¿A quiénes? Vamos a ver a quiénes son. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Vamos imaginándonos eso, ¿verdad? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Quiere usted si le dicen eso? Ya se está poniendo usted el traje, ¿verdad? Bueno, el versículo 5 dice, vamos a ver la respuesta, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza, a sus trabajos, ¿verdad? Y otros a sus negocios. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de enviados. Los primeros eran convidados, ¿verdad? Ahora están los enviados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque podemos leerla, Señor. Y a pesar que han pasado casi 2000 años, Señor, de que fueron dichas estas palabras, hoy día, Señor, nosotros podemos aprender también de esto espiritualmente. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos y ayúdanos, Padre. Amén y amén. Bueno, esta parábola contiene dos partes, ¿verdad? Están los invitados al banquete o esta fiesta de boda, y también acá hay un intruso, ¿verdad? Hay un intruso que estaba ahí y este intruso no tenía el vestido apropiado. Esa fue la forma que se pudo distinguir, que se dieron cuenta que estaba colado, ¿verdad? La primera parte de la parábola enseña que hay dos tipos de invitados, ¿verdad? Están los invitados que rechazan el banquete, que son los primeros, ¿verdad? ¿Por qué lo rechazaron? Porque tenían intereses terrenales, ¿verdad? Uno prefirió ir a su campo y el otro prefirió ir a su negocio y rechazaron esta invitación que era para ellos, ¿verdad? Entonces podemos ya comenzar a entender que en una primera instancia esto está refiriéndose a los judíos. Recuerda que es una parábola, es una enseñanza cotidiana, pero que tiene una aplicación espiritual. Y en este caso, lo espiritual y lo real es que estos podrían ser los judíos. El Señor dijo, la palabra del Señor dice en Juan capítulo 1:11, que a lo suyo vino Jesús, ¿verdad? Y los suyos, que eran los judíos, no le recibieron, ¿verdad? Lo rechazaron. Vino el mensaje del Señor y ellos prefirieron sus cosas terrenales. Entonces, decíamos que esta parábola, habían estos dos invitados, ¿verdad? Y luego estaban los invitados que estaban a la salida del camino, ¿verdad? En este caso, estos eran los
gentiles, no eran ya, podríamos nosotros aplicarlo de esa forma, ¿verdad? No eran los judíos, ¿verdad? O sea, eran personas como nosotros. Los primeros fueron convocados, rechazaron esa invitación, podríamos hablar que es el pueblo de Dios, el pueblo judío, y luego, como no quisieron ir ellos, ¿quiénes son los que estamos invitados por consecuencia? Seríamos nosotros, ¿verdad? Y ahí, bueno, gracias a Dios también, ¿verdad? Se fija que todas las cosas finalmente nos terminan ayudando para bien. Bueno, entonces los invitados que están a la salida del camino eran entonces estos gentiles, nosotros, ¿verdad? Los no judíos. Dice en Mateo 22:9, lo que leíamos, dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. No da ninguna característica más, dice, al que se encuentren, llámelo, ¿verdad? Entonces está hablando ahí de los gentiles, los que no eran judíos. El apóstol Pablo escribe una carta a los romanos, y lo leo acá en Romanos capítulo 9, versículo 23, y hace una alusión a esto, dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. El versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado. ¿Sí? Está hablando de quiénes. ¿De quién estará hablando? Sigamos leyendo. Dice, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Ahí lo aclara, ¿verdad? No solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Como también en Oseas dice, ahí esto cita el apóstol Pablo en Romanos, cita el Antiguo Testamento al profeta, y dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Quién creen ustedes que son? Nosotros, ¿verdad? Porque los judíos era el pueblo escogido. Nosotros somos un pueblo adquirido por parte del Señor a través de su muerte, su sangre en la cruz. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, al que era rechazado, ¿verdad? Por el pueblo judío, dice que lo llamaré amado, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es una profecía bastante clara que está dentro de un contexto del judaísmo, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretan ellos? Ese es otro tema. Entonces son dos tipos de invitados, ¿verdad? Significa finalmente que esta invitación es para todos. La invitación de la salvación hoy día nosotros podemos entender que es para todos, no solamente para judíos, sino que para todos los que creamos, para todos aquellos que queramos venir, ¿verdad? Hoy día a los pies de Cristo está esta invitación hecha, ¿verdad? Para los que estamos acá, para los que están en su casa, para el que a lo mejor está escuchando tal vez alrededor de esto, de esta iglesia, para todos es la invitación. La segunda parte de la parábola enseña sobre el juicio que cae sobre aquel que entra de manera intrusa, el que se coló, ¿verdad? Pero no con una invitación. Recuerde que los judíos, el primer grupo rechazó la invitación, el segundo grupo por consecuencia se invita y la aceptaron, ¿verdad? Pero no eran los originales, pero están dentro de los invitados. Pero hay uno que es un colado, ¿verdad? Hay uno que es un intruso que está metido acá en esta fiesta. Entonces la segunda parte de la parábola habla sobre el juicio que cae sobre el intruso, ¿verdad? Que la característica que tenía era que no vestía su traje adecuado, era un traje para las bodas. La costumbre, la cultura indica que había que prepararse para ir a ese lugar, ¿verdad? Usted cuando va a una boda, ¿qué es lo que hace? Sobre todo las hermanas, ¿verdad? Se preocupan de estar bien bonitas, ¿verdad? Su peinado, ¿verdad? Su vestido, qué sé yo. Y los hombres también, por supuesto. Entonces, nos enseña que para poder entrar a esta fiesta del reino, si lo llamamos así, es necesario entonces un ropaje digno. Tiene que existir una característica, algo que te distingue de los demás, ¿verdad? Entonces, para poder entender un poquito esto, vamos a ir estudiando estos versículos. Mateo capítulo 22:1, que era lo que leíamos al principio. Dice que respondiendo Jesús les dijo, les volvió a hablar en parábolas diciendo, eso así parte esta enseñanza. Jesús les habló por parábola a los judíos, a los religiosos, a los fariseos de aquel tiempo, porque ellos lo rechazaban. ¿Se recuerdan? Que estaban las multitudes, se acercaban a Jesús y Jesús comenzó a hablar en parábolas porque tenía también una intención, ¿verdad? Que para que esta gente religiosa, con esa capacidad supuestamente de poder ver, no pudieran ver
esto espiritual que había detrás de esta enseñanza que era tan cotidiana, ¿verdad? Ellos no lograban entender esto, ¿verdad? Para que oyendo no oyeran, ¿verdad? Podemos ponerlo también de esa forma. Y todo esto era producto de la dureza del corazón. Entonces esta gente, la enseñanza de Jesús era una parábola, era algo súper simple de poder entender, pero ellos no eran capaces de poder darle un sentido espiritual. Muchas veces en las iglesias sucede que hay personas que pueden ser muy preparadas, ¿verdad? Incluso teólogos de renombre, pero no logran comprender las verdades espirituales bíblicas más simples, ¿verdad? Porque están tan rebuscados, con su corazón tan endurecido, que finalmente no son capaces de poder ver cosas tan simples como lo que Dios quiere entregarles acá. Usted entiende la historia y lo aplica fácilmente a un sentido espiritual, ¿verdad? Ok. Entonces, esto mismo es lo que está pasando hoy día. La gente sigue rechazando el mensaje de salvación. Hoy día la gente puede escuchar el mensaje, puede comprenderlo incluso, y algunos se niegan a aceptarlos por sí mismos. En Mateo capítulo 13, versículo 13, yo se lo leo, dice, por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Esa es una de las razones por la cual la gente no logra entender las verdades bíblicas. Hay cosas que tal vez usted va a estudiar de la Biblia y tal vez no va a poder entender toda la historia, todo el contexto, ¿verdad? Algo más profundo, pero por lo menos usted se logra quedar con una enseñanza aplicativa a su vida diaria. Pero esta gente religiosa, ¿verdad? Con un corazón endurecido, no lograban absolutamente nada. Entonces, la razón de todo lo anterior, por lo cual Pablo lo describe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, es porque el corazón estaba endurecido, ¿verdad? Y no lograban entender. El corazón endurecido no te deja comprender las verdades bíblicas. Dice en 2 de Corintios 4:3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién será el Dios de este siglo? ¿Será el Dios nuestro? Es Satanás, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen, ¿verdad? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se fijan que Dios, al que tiene un corazón endurecido, permite Dios que se siga endureciendo más? Y usted va a ver gente que rechaza, se ríe, se mofa del Evangelio, y usted le puede hablar con mucha claridad, pero esa gente no logra comprender, ¿verdad?, el sentido espiritual porque su corazón está endurecido y llega un momento en que Dios ya permite que ese corazón se siga endureciendo, ¿verdad? Pero no es que Dios los discrimine, sino que es algo que parte directamente desde su propia voluntad. La dureza del corazón jamás va a permitir que nosotros podamos entender el mensaje de salvación. Si usted ya ha comprendido lo que significa el mensaje de salvación, esto es que Jesucristo murió por usted, ¿verdad? Y necesitábamos un Salvador, usted debe darle gracias al Señor porque ha podido comprender este mensaje tan importante, que hay mucha gente que hasta el día de hoy no logra entender. Seguramente usted ha tenido algún amigo por ahí que le dice, me encantaría tener la fe que tú tienes, me gustaría poder creer como tú crees, pero por más que intento no puedo. Y hay gente incluso que hace un esfuerzo vano o un esfuerzo humano en tratar de creer en Jesús. Ya voy a creer. Pero como no hay un arrepentimiento genuino, como el corazón sigue siendo duro, como están cuestionando todo en relación a lo que es Dios, obviamente no pueden comprender correctamente el verdadero mensaje de salvación. Por eso es importante cuidar lo que hay en el corazón. Entonces, así estaba el corazón de los que estaban escuchando a Jesús. Y el versículo en el capítulo 22:2 de Mateo, que estábamos leyendo, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey, comienza con el relato de la parábola, es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Mire, piense esto. El rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Esta es la historia, ¿verdad?
Es una parábola, es una historia cualquiera. Podría ser cualquier rey, cualquier hijo. Ahora, usted trate de llevar esa enseñanza, ese ejemplo, a algo espiritual. La pregunta es, ¿quién sería ese rey? ¿Quién sería ese hijo? ¿Se le ocurre alguna idea? ¿Quién podrá ser? Bueno, acá el rey representa a Dios, el Padre, ¿verdad? Y el rey, ¿a quién representa? A su hijo, perdón, el hijo representa a Jesús, ahí sí, ahí sí. El rey es el Padre y el hijo es Jesús, ¿verdad? El unigénito. Y ellos podían en sí captar lo que Jesús trataba de decir, pero como en su corazón había dureza, había rechazo de los religiosos hacia Jesús, entonces rechazaban esa enseñanza, ¿verdad? Porque seguramente estaban predispuestos a lo que Jesús les iba a enseñar. Dice entonces el versículo 3, y envió este rey a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aquí los siervos, en esta enseñanza, dice que envió a sus siervos, ¿verdad? El rey envió a sus siervos a convidar. Acá los siervos son los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron desde Moisés hasta Malaquías, ellos anuncian la venida del Hijo, de Jesús. Usted tiene que saber que en el Antiguo Testamento se profetiza en relación a Jesús. Por lo tanto, podríamos entender que acá en la parábola, el rey, que es Dios, envía a sus siervos, que son los profetas, a anunciar justamente a Jesús. En Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esto está en Isaías, no es Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento. Dice, he aquí que la Virgen concebirá, esto ya es raro, ¿verdad? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que nosotros hemos entendido que la traducción es Dios con nosotros. ¿Quién era Emmanuel? Dios con nosotros. Imagínense, en ese contexto, la profecía de Isaías en medio de los judíos, que no podían entender esto, ¿verdad? Los judíos rechazan la posibilidad de que el Mesías sea Dios mismo. Para ellos es algo, una locura, ¿verdad? Similar a los testigos de Jehová, que no pueden soportar la idea de que Jesús es Dios. Entonces Isaías profetizó casi 700 años antes del nacimiento de Cristo, está profetizando lo que vemos nosotros en el cumplimiento en Jesús. ¿Se acuerda la historia de José, María, Jesús? Bueno, Isaías lo está profetizando 700 años antes más o menos. Y aquí vemos a uno de los siervos que relata entonces esta parábola, ¿verdad? Que Dios manda llamar al pueblo a través de profetas, a través de los siervos en este caso, los convidados a las bodas. Todos estos hombres, profetas como Jeremías, Isaías, Miqueas, Ezequiel, Amós, etcétera, todos los profetas del Antiguo Testamento hacían este llamado que era al arrepentimiento. El Antiguo Testamento era muy duro en cuanto al mensaje, ¿verdad? Era fuerte el mensaje. Y el mensaje era al arrepentimiento. Los profetas cuando se levantaban a hablar en medio del pueblo, ellos no decían cosas muy bonitas, ¿verdad? Habían promesas que sin duda eran hermosas, pero habitualmente cuando el profeta se paraba en una zona alta y comenzaba a abrir su boca y decía, así dice Jehová, el pueblo se quedaba en silencio. Normalmente usaban un lugar alto, ¿verdad? Y el profeta se levantaba y le decía, así dice Jehová, y les comienza a dar duro. Entonces, el mensaje que tenían los profetas del Antiguo Testamento era un mensaje que era el llamado al arrepentimiento. ¿Ok? Dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, era una ciudad pequeñita, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y así fue, eso se cumplió, ¿verdad? En Mateo capítulo 22, 3, que es lo que estábamos leyendo, dice, mas estos no quisieron venir. Entonces, el pueblo de Dios, ¿verdad?, rechaza deliberadamente el llamado de parte de Dios, ¿verdad? Y así lo hicieron, lo rechazaron. ¿Será así o no? Usted conoce la historia. Los judíos rechazaron
esa oportunidad, ¿verdad? Pudiendo hoy día estar gozando, ¿verdad? De todo el plan de Dios, simplemente lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque prefirieron sus cosas de esta tierra, ¿verdad? Prefirieron sus negocios, prefirieron hacer su propia voluntad y finalmente no quisieron oír la voz de parte del Señor. Ahora, veamos lo que sucedió cuando el profeta hace un llamado de parte de Dios. Vamos a ver aquí cómo Dios constantemente estaba llamando al pueblo a creer. En Zacarías, capítulo 7, versículo 11, dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda. Y no solamente eso. Mire, no quisieron escuchar. Imagínense que usted le va a decir algo a alguien. Y esa persona te dice, no quiero escuchar. Y te da vuelta la espalda. Pero el profeta dice que además taparon sus oídos para no oír. O sea, no te quiero escuchar, no. Me tapo los oídos. La. Esa fue la actitud, ¿verdad?, que tuvo literalmente el pueblo judío. Y esa es la actitud que tienen muchas personas hasta el día de hoy en relación al mensaje. Muchas veces tú le vas a compartir a alguien de parte del Señor y hay gente que se para del lugar, ¿verdad? Incluso se enojan, se enfuscan, ¿verdad? Y ya voy a empezar con tus cosas, ¿verdad? Y se enojan. Tal vez alguno de nosotros vivió eso antes de conocer al Señor también, ¿verdad? Y que por misericordia hoy día podemos servirle, ¿verdad? Pero es muy lamentable ver cómo la sociedad hoy día rechaza abiertamente el mensaje de Dios. De hecho, el mensaje de Dios es uno de los temas que está completamente prohibido dentro de esta sociedad moderna, ¿verdad?, comunitaria. Tú no puedes decir nada que tenga que ver con Dios. Tú puedes dar recetas de un remedio casero, no sé, si vecino, si tiene en su casa, tiene como le está yendo mal, prenda un palo santo, ¿verdad? Esas cosas que, ¿ha visto eso, no? Ese palito que se le prende y echa un humo, ¿verdad? Cómprese tal hierbita o póngase tal pulserita, ¿verdad? Y esas cosas la gente lo agradece. Pero si tú le dices, acérquese a Dios, busque al Señor, arrepiéntase, eso ya es ofensivo, ¿verdad? Arrepiéntase de sus pecados, vecina, para que Dios pueda ayudarle. ¿Cómo se le ocurre decirme eso, verdad? Usted me ofende, ¿verdad? ¿Acaso soy muy mala, yo muy malo? El mensaje de Jesús está hoy día vetado en cualquier lugar. Entonces lo que dice Zacarías, que no quisieron escuchar, que dieron la espalda y se tapaban los oídos, es algo que hoy día está, ¿verdad? Hoy día sería, te bloquearon, ¿verdad? Te eliminaron de tu Facebook, ya no te invitaron más a su casa, ¿verdad? Evitaron estar ahí. Entonces cuando el Señor vino a la tierra a cumplir su ministerio, todo su pueblo le dio la espalda, ¿verdad? Fueron muy pocos los que confiaron en el Señor. Que después el cristianismo creció y aumentó, eso fue otro tema, ¿verdad? Pero eso fue en relación a los gentiles. Pero los judíos, que era su pueblo, le rechazaron. Entonces, el Dios de amor extiende su mano y muchos se la escupen. Ahí está Dios, ¿verdad? Una y otra vez, ¿verdad? Teniendo misericordia. Porque hay mucha gente que, y todos nosotros también probablemente, pero hay gente que merecería la ira de Dios, ¿verdad? Por las cosas que dicen de Dios. Pero ahí está el Dios de misericordia, una vez más extendiendo la mano sobre aquellos que le rechazan, sobre aquellos que blasfeman en el nombre de Dios, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad?, escupiéndole su mano, ¿verdad?, dándole, ¿verdad?, golpes aún más, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo misericordioso y tardo para la ira. Zacarías capítulo 7, versículo en el 12, porque leíamos el 11, en el 12 dice, y pusieron su corazón como diamante. O sea, no solamente no quisieron escuchar, no solamente dieron la espalda y se taparon los oídos, sino que ahora dice que pusieron su corazón como diamante. ¿Por qué habrá dicho como diamante y no como piedra, por ejemplo? No como madera. ¿Qué característica tiene el diamante, aparte de ser una piedra muy costosa? Es duro, ¿verdad? Para cortar un vidrio, que es muy duro, el diamante es más duro y lo logra quebrar, ¿verdad? Con mucha facilidad. Entonces dice el profeta acá que pusieron su corazón como diamante duro, ¿verdad? Para no oír la ley ni las palabras de que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová
de los ejércitos. Cuando sentimos y sabemos que Dios nos está hablando, ahora ya como cristianos, y no obedecemos, ¿sabe lo que sucede? No necesariamente viene un castigo. No necesariamente. A veces usted puede estar portándose re mal delante de Dios y Dios puede bendecirlo. Yo creo que todos hemos experimentado tal vez eso, ¿verdad? Porque pareciera que es como si me porto bien, Dios me bendice. Pero la misericordia de Dios funciona de otras formas, ¿verdad? Pero acá, cuando Dios nos comienza a hablar y nosotros no obedecemos, lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Lo que nos sucede es que nuestro corazón se vuelve duro, se comienza a endurecer. Algo le comienza a pasar al corazón y poquito a poco se comienza a endurecer, ¿verdad? Hay cosas que tú puedes cocinar, por ejemplo, un pan, ¿verdad? Y mi esposa puede hacer un pan, ¿verdad? Y le quedó bonito el pan que nos comimos. Y mañana el pan, si usted lo deja en una mesa, lo va a mirar y el pan va a tener siempre prácticamente el mismo aspecto, ¿verdad? Pero si usted se acerca recién hecho, el pan está blandito, esponjoso. Mañana probablemente no esté tan esponjoso. Y ya pasado mañana el pan va a estar duro. Al tercer día después ya se pone verde y cambia su aspecto. Pero probablemente el pan se endureció y a la vista tal vez no nos dimos cuenta. Cuando nosotros no obedecemos las advertencias de parte de Dios en nuestra vida, lo que nos comienza a suceder es que nuestro corazón se comienza a endurecer cada vez más. Y hay gente que no se da cuenta. Hay gente que dice, y pasó el tiempo, ¿verdad? Y tú te lo encontraste por ahí. Hermanos, ¿verdad? Que iban a la iglesia, qué sé yo, y te lo encontraste. Y le dices, hermano, ¿qué te pasó? Ahora eres un mundano más, ¿verdad? Por la forma en que ya te lo encuentras. No sé, no me di cuenta cómo fue que esto sucedió. Pero poco a poco me empecé a deslizar. Cada vez fui más y más y más allá y me fui quedando y mi corazón se fue endureciendo. Entonces, dice acá que vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, llega un momento en que la misericordia del Señor está ahí, pero ya viene también la ira de parte de Dios. ¿Hacia quién? Hacia el corazón endurecido. Muchos predicadores por ahí dicen que Dios no se enoja. Dicen que Dios es el Dios de amor, ¿verdad? Pura buena onda. Dale nomás, Dios te va a perdonar. Sigue nomás en eso, no te preocupes. El Señor sabe, ¿verdad? El Señor sabe. El Señor sabe, entiende, comprende, ¿verdad? Pero fíjese que el Señor espera que nosotros seamos obedientes, porque llegará el momento en que ya Dios se harta, ¿verdad? Y viene la mano dura sobre nuestras vidas. Dios nos libre, ¿verdad? Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad. ¿Por qué cosa? Por las sendas antiguas, la cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Imagínense, el profeta diciéndole. O sea, este es el consejo de Dios. Eso lo estaban pasando mal, ¿verdad? Lo estaban pasando mal el pueblo. Y el Jeremías, el profeta, ¿verdad? Se levanta y les dice, miren, Dios, el dueño de todo, les está dando un consejo para que les vaya bien. Y les dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad. O sea, deténganse, miren, recapaciten, ¿verdad? Y preguntad por las sendas antiguas, la cual sea el buen camino, y luego dice el profeta, y ahora anden por ese camino, ¿verdad? Y producto de eso, Dios permitirá, dice, que hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínense, ese es el consejo de Dios. ¿Y qué dijeron ellos? No, no vamos a hacer esto. No vamos a andar ahí. No vamos a andar por ese camino. Acá sendas antiguas son los caminos de Dios, ¿verdad? Eso, el camino de Dios es la obediencia a Dios, andar en santidad, ¿verdad? En temor delante de Dios. Esos son los caminos, ¿verdad? Esas son las sendas antiguas. Preguntad, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un mejor vecino? ¿Cómo puedo ser un mejor hermano, ¿verdad? Y todo eso está la respuesta en la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros nos
acercamos a eso, vamos a poder cumplir con todo aquello, ¿verdad? Y luego dice que no solamente hay que preguntar el consejo bíblico, no hay que preguntar solamente cuál es el consejo de Dios, sino que dice que hay que andar también en ese consejo. Y hay muchas personas que piden consejo bíblico, ¿verdad? Como pastor nos toca constantemente estar aconsejando a las personas y se les va a compartir el mensaje, el consejo de parte de Dios. Jamás le vamos a decir, mira, haz lo que yo te digo, sino que le vamos a decir, mira, la Biblia dice que debes hacer esto, aquello, etcétera, ¿verdad? Entonces la gente busca el consejo de Dios, se pregunta cuál será el camino, el consejo de Dios, pero hay un problema, que no andan después en ese camino, porque justamente no hacen lo que se les dice. Pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Se cumple lo dicho, ¿verdad? Por el profeta Chavo del Ocho. Y vuelven, ¿verdad? Con el rabo entre las piernas, ¿verdad? Con el hocico partido, ¿cómo era? No me acuerdo, algo así, ¿verdad? O sea, vienen derrotados. ¿Por qué razón? Porque no quisieron atender al mensaje de Dios, ¿verdad? Algo tan simple, algo tan claro, ¿verdad? Entonces la gente quiere preguntar qué es lo que Dios querrá para mí, pero no están dispuestos a andar en ese camino de Dios. Bueno, dice acá que después hallaréis descanso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el mundo busca hoy día? ¿Qué es lo que el mundo quiere? Anoche escuchábamos, o ayer creo que fue, esta declaración pública, ¿verdad?, del presidente de Chile. Pero ¿qué es lo que espera la gente? Si usted tuviera que elegir, ¿verdad?, en algo para como algo, un concepto para el país, ¿qué es lo que usted pediría? ¿Qué cosa es lo que piden, qué piden los países? Por ejemplo, ¿qué pedirá hoy día un país en crisis como Ucrania? ¿Qué es lo que pide? Paz. Usted quiere también paz en su vida, ¿verdad? Estar tranquilo, no andar preocupado de que lo vayan a asaltar, que el portonazo, que la encerrona, que el asalto de no sé dónde. La gente andamos en la calle preocupados, ¿verdad? Entonces dice que hallaremos descanso en nuestras vidas cuando hacemos la voluntad de Dios. Podemos estar confiados de que Dios va con nosotros, porque este mundo sigue de mal en peor. Pero podemos tener paz en medio de todas estas tormentas. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Preguntad por las sendas antiguas cuál es el camino correcto, pero no solamente preguntar, sino que andar por él, que es lo que decía acá Jeremías. Y la consecuencia es que tendremos paz y descanso en nuestra alma. Bueno, a pesar de todo lo anterior, acá el profeta dice que no quisieron. Dijeron, no andaremos, ¿verdad? Y usted ya ve las consecuencias. Jesús dijo en Mateo capítulo 23, un versículo más allá de la parábola, un capítulo más allá, en el Mateo 23, 37, le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios ha querido hacer algo en la vida de muchas personas y por qué no lo ha hecho? Porque no han querido. ¿Cuántas veces Dios ha querido bendecir nuestra vida y no lo ha podido hacer? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos querido, ¿verdad? Recuerden que el Antiguo Testamento dice que Dios ha puesto la ley, ¿verdad?, para los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que nos vaya bien. Solamente para eso, para que nos vaya bien. Fíjense que la ley de Dios habla acerca de cómo se debe aplicar el castigo, por ejemplo. ¿Sabe usted eso? La ley, el Antiguo Testamento habla acerca del castigo. Dice para resumir nada más, por ejemplo, ¿quiénes morían? ¿Quiénes morían? ¿Quiénes eran apiedrados? Los ladrones, los asesinos, ¿verdad? Los adúlteros, el hijo rebelde. ¿Sabían ustedes eso? Que la Biblia habla acerca de que el hijo rebelde en la plaza pública era asesinado, ¿verdad? Se mataba. ¿Para qué? Usted dirá, ¿pero cómo? Y se hacía públicamente, ¿ah?
este tema, ¿verdad? El que mataba se mataba ahí públicamente, había condena de muerte o pena de muerte, como se dice hoy día. Y Dios dijo para que el pueblo cuando vea esto, tema, aprenda a tener temor. Hoy día nosotros lo encontramos esto un poco descabellado, ¿verdad? Es fuerte, capaz que hasta me bloqueen ahí por Facebook. Pero era la ley de Dios. Eso fue lo que Dios estableció. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Y sabe que bajo esa premisa, bajo esa presión, tal vez sonaría como algo dictador, pero bajo ese ejemplo, las ciudades, los pueblos se conducen de mejor forma. Hoy día todos hacen lo que quieren, ¿verdad? Y como dicen por ahí, pueden matar a alguien muy inocente y a los 2 días ya están libres, ¿verdad? Matando a otras personas. Hay una niña ¿cómo se llama la niña que asesinaron en un portonazo, que la mataron atrás de su mamá? Me recuerdo el nombre. ¿Ah? Tamara, que se está haciendo una ley Tamara, ¿verdad? Una niñita como de 5 años, ¿verdad? Que un día antes de entrar al colegio, unos ladrones, por quitar el auto a su mamá, le dispararon y la mataron. Lo más triste, bueno, aparte, lo más triste es que, bueno, sus padres quedaron destrozados completamente, ¿verdad? Pero fíjese que algo muy lamentable al leer las noticias era que estos delincuentes, eh, o sea, eso no les causó nada. Mataron a la niña y luego de eso fueron a hacer otros asaltos, ¿verdad? Y el hombre que mató a la niña, por alguna razón, tal vez divina, a los pocos días murió, ¿verdad? Intentó asaltar a un policía, ¿verdad? No sabía que era policía y le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Y murió, ¿verdad? Entonces, hoy día, ¿verdad? La sociedad hace lo que quiere, no tiene ley. Hay un caos, ¿verdad? Porque no hay autoridad de parte de las autoridades, ¿verdad? Y en las iglesias también sucede lo mismo, ¿verdad? Los cristianos hoy día se desarrollan su cristiandad como quieren, ¿verdad? Porque no hay un temor de parte de Dios, porque no caemos muertos, ¿verdad? Como podía suceder antes, ni somos apedreados por parte de nuestro pecado. Pero no debemos jugar con Dios, ¿verdad? No debemos rechazar ni jugar tampoco con esta invitación que Dios nos ha dado. Hay un texto que dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno, dice acá entonces, Mateo 22:4 dice, y volvió a enviarlo a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mi toro, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Esto nos habla de que desde el principio Dios en su corazón ha preparado todo para que el ser humano pueda tener salvación. Cuando Dios crea al hombre, Él sabe que el hombre se va a torcer. Sabe que Adán y Eva iban a pecar. Lo sabía Dios porque Él es omnisciente. Sin embargo, Dios tenía siempre un plan, ¿verdad? Misericordioso. Hasta el día de hoy, a pesar de cómo está hoy día la sociedad, Dios sigue teniendo esta oportunidad para que nosotros creamos, ¿verdad? Hay un plan perfecto, ¿verdad? Entonces, en toda la historia se narra, toda la historia que la Biblia narra, aparece Jesús como el único camino de salvación. En el Antiguo Testamento no se menciona con su nombre, pero ahí está reflejado, ¿verdad? A Jesús como la única alternativa, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender, ¿verdad?, que hay una intención de parte del Padre en que todos nosotros podamos acceder y acudir a este llamado de la invitación, ¿verdad? Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando muchas veces este mensaje de salvación. Hay un concepto que se llama legalismo, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que es el legalismo? Es atribuirle a las buenas obras una acción salvífica. Que usted dice, no, sí, mire, yo hago tal obra buena y eso me salva, ¿verdad? Pero no quiero ser obediente a la palabra de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Usted puede estar cometiendo grandes pecados, pero ser súper bondadoso, ¿verdad? Súper compasivo, ¿verdad? Y usted va a ver la tele, no sé, se topó con la Teletón y usted es súper pecador, pero llora, ¿verdad? Y le da pena a la gente, no sé,
hasta los perros, lo que usted quiera. Se conmueve, ¿verdad? Pero el legalismo nos lleva a pensar que por esas obras nosotros somos ya agradables delante de Dios. Pero esto va mucho más allá, ¿verdad? Va mucho más allá. Lamentablemente, el infierno también está llena de muchas personas voluntariosas, pero que rechazaron el mensaje de Dios. Y eso es triste, ¿verdad? Porque hay gente que tiene muy buena voluntad, pero rechaza el mensaje de la salvación. Entonces nosotros debemos entender, hermanos, que esta invitación está dada, ¿verdad? El Señor ya invitó al pueblo y ese pueblo rechazó. Ahora la invitación fue hecha para todos los que estábamos ahí en el camino, que estábamos todos nosotros, ¿verdad? Pero usted y yo decidimos si tomar esa decisión o no. Si ya la tomó, ¿verdad? Que así yo espero, también usted debe saber que debemos tomar esto con seriedad delante de Dios, ¿verdad? Hacer las cosas correctamente, ¿verdad? No sea que estemos de infiltrados, ¿verdad? Porque lamentablemente las iglesias también están llenas de gente que es infiltrada, ¿verdad? Gente que va a estar en medio del pueblo de Dios, pero tiene ese traje que no corresponde, ¿verdad?, al contexto. En este caso de la parábola era la fiesta de las bodas. Y dice la Biblia que esas personas, que son los infiltrados, los que no tienen un traje, entiéndalo usted ahí bien espiritualmente, esas personas van a entrar también, van a seguir adelante con Dios. No, dice que van a ser destruidos. Y que al final dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces no es menor lo que... ¿Sabe usted lo que es el crujir de dientes? Debe ser porque hay un dolor, pero tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Dice el versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Verdad? Este mensaje usted lo puede tomar del lado que usted quiera, ¿verdad? Si usted ya tomó la invitación, tomémoslo con seriedad. Entonces, sigamos los caminos del Señor, ¿verdad? Meditemos en las cosas del Señor, hagamos caso a estas advertencias que Dios nos hace. Y si a lo mejor alguien está ahí en sus casas, ¿verdad?, escuchando y aún no acude a este llamado, porque a lo mejor Dios te ha invitado, ¿verdad?, a que vengas y estás como el pueblo judío que prefirió sus negocios, prefirió sus cosas, es tiempo de tomar esa reflexión, ¿verdad?, y poder acudir al llamado. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor en este día, en esta noche. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos con mis hermanos de poder estar aquí, Señor, en este día frío, Señor. Pero gracias porque podemos cobijarnos, Señor, en tu abrigo, Señor, en tu palabra. Señor, te damos gracias porque por misericordia hoy día nosotros, no siendo judíos, tenemos esta oportunidad de haber sido también invitados a tu reino. Señor, gracias porque tú no haces acepción de personas y esto nos refleja tu corazón, Señor. Tal vez alguien religioso dirá por ahí que el llamado es solamente para algunos exclusivos, pero gracias porque tu palabra a través de esta parábola, Señor, nos aclara que tu llamado es para todos nosotros. Señor, gracias porque hemos podido acudir a esta invitación. Gracias porque tal vez muchas veces la rechazamos, pero Señor, gracias porque hoy día sí estamos acudiendo a esta invitación tan importante. Señor, ayúdanos a comprender espiritualmente lo que esto significa. Señor, de estar como invitados, Señor, en tu fiesta, Señor, en tu reino, Padre. Esto no es una invitación en donde cualquiera puede entrar en el sentido, Señor, de que no es por nuestras fuerzas, sino que es por lo que hay en tu corazón, por lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Ayúdanos, Padre, en esta noche a poder entender y valorar, Señor, lo que significa ser un hijo tuyo, lo que significa estar hoy día inscrito en este libro de la vida, Señor. Amado Dios, ayúdanos también a compartir con otros lo que
hemos conocido, Señor. Oramos también por aquellos que han rechazado este mensaje, Señor, aquellos que han dado vuelta la espalda, aquellos que han tapado sus oídos, Señor, han endurecido su corazón. Amado Dios, oramos porque tú también puedes hacer un milagro en la vida de aquellos, Señor. Por misericordia, oramos, Señor, para que tú les toques y les ayudes a que te puedan conocer. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos que están ahí en sus hogares. Seguimos orando por cada necesidad que está en el corazón. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.